debemos, hermanos, de preguntarnos dónde estamos y para dónde vamos, hermano. Por veces, hermano, como que se nos olvida que Dios va a venir y que ya el tiempo se está cumpliendo, pero que como pueblo de Dios, hermano, debemos de proseguir a la meta. Dios, hermano, Él quiso salvarnos. Él quiso salvarnos, hermano, de la muerte, del pecado, del infierno. Y por eso es que estamos acá, hermano, amén. Yo vivo agradecido con el Señor, hermano. Hay momentos difíciles, pero Dios es bueno. Yo le voy a invitar, hermano, que se ponga de pie en esta noche y que cantemos al Señor, que hagamos una oración hermosa, hermano, y derramémonos, desbordemos en adoración al Señor, porque Él es digno y para siempre su misericordia. Yo muchas veces le he fallado, hermano, pero fíjate que el Señor nunca nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a lo ingrato que somos muchas veces, hermano. Dios no nos paga conforme a nuestros actos, amén. Cierre sus ojos, hermano, y cantémosle al Señor. Vámosle a decir tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Aleluya, sí, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor, porque en esta noche a ti te ha placido, Señor, que estemos en este lugar. Perdónanos, Señor, porque somos infieles, somos ingratos muchas veces, Señor. Dios de misericordia, extiende tu mano de poder y ayúdanos a entender, Señor, que tu venida está cerca, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, Señor. Nos hemos olvidado de tu mandamiento, no hemos vivido conforme a tu voluntad, mas tú has querido salvarnos, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que te complaciste, Señor, en salvarnos, en darnos vida eterna mediante Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
sentarse, hermano. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, hermano, yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano, y abra su Biblia. En el libro de San Mateo. San Mateo 7:24. Me contesta con un amén, hermano, cuando lo haya encontrado. ¿Cuánto leímos la palabra de Dios ahora? A veces, hermano, nos da sueño al leer la palabra de Dios. Pero fíjese, hermano, de que esta palabra es un mandato de Dios que la tenemos que leer día con día, hermano. A Josué le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solo para leerlo, sino para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos dificultades porque no leemos la palabra de Dios. Pero Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Y siempre nos recuerda que hay que leer la palabra de Dios, porque esto es vida, hermano. Esto es vida. El cristiano que le da sueñito cuando lee la palabra está mal, hermano, porque no le tiene que dar sueño. Esta es la carta que nos ha dejado el Señor. Esta es como la carta, hermano, cuando en El Salvador no existía, hermano, teléfono, y el novio le mandaba una carta a la novia, y la novia la leía, se sentaba en una piedra y la volvía a leer y no se aburría, porque era la carta del novio. Esta es la carta que el Señor le dejó a la iglesia, que es su novia, hermano, amén. Es la carta, es el GPS, es el mapa que Dios nos ha trazado, y por lo tanto debemos de leerla, amén. Le vamos a dar lectura, hermano. San Mateo, le dije, 7:24. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta hora, por este día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Anoche nos acostamos, nos dormimos, nos despertamos, porque tu mano poderosa estuvo sobre nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí ayudado, Señor amado. Gracias, Dios de misericordia, porque un día a ti te plació sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Nos hiciste reyes y sacerdotes, Señor amado, cuando no lo merecíamos, Padre, mas tú mandaste a tu único Hijo, Señor, a derramar su sangre preciosa en esa cruz del Calvario, Padre. Tomó una cruz, Señor, que me tocaba a mí, que le tocaba al hermano, Señor amado, pero tú, Señor, con esa benevolencia, con ese beneplácito, con ese corazón grande, te plació salvarme, Señor, cuando era un pecador, Señor amado. Gracias, Señor, porque por esa sangre preciosa ahora tengo entrada al reino celestial. Dios de misericordia, muchas gracias, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces te fallamos, Padre, pero tú eres bueno. Para siempre ha sido tu misericordia, pero tu palabra dice que tú no tendrás por inocente al culpable, Señor. Tú no tendrás por inocente a todo aquel que tome tu nombre en vano, Padre, porque muchas veces tú nos hablas, Padre, y como que somos niños, Señor amado, no practicamos, no vivimos lo que hemos aprendido, Señor. Perdónanos, Padre, porque somos unos ingratos y groseros en nombre de Jesús muchas veces, Señor. Dios de misericordia, muchas gracias, Señor. Yo en este momento te pido, Señor amado, y te presento nuestra descendencia, Señor. Dios de misericordia, tu palabra dice que nuestra descendencia será establecida delante de ti. Dios de misericordia, muchas gracias, Señor. Atamos y reprendemos todo plan del diablo en contra de tu pueblo, Señor. Atamos y reprendemos todo potestad, toda hueste de maldad en las regiones celestes. La declaramos inoperante en el nombre de Cristo Jesús. Dios de misericordia, muchas gracias, Señor, por la autoridad que nos has dado. Muchas gracias, Señor, por esa salvación tan grande que no costó plata ni oro, sino la sangre preciosa de Cristo Jesús.
Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Padre, cuánto vale nuestra salvación. No hemos pagado nada, Señor, y por eso somos ingratos. Y Padre, y por eso es, Padre, que no consideramos, Señor amado, no agradecemos, Señor, esa salvación. Muchas gracias, Señor amado, a los hermanos, Padre, que no han podido venir. Dale fuerza para la próxima reunión, Señor. Oh, trae salud, Señor, a los cuerpos enfermos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El Evangelio de San Mateo, hermano, nos habla de toda la vida del maestro de maestros, hermano. Quizás muchos de nosotros conocemos, hermano, grandes pensadores a través de la historia, como Sócrates, Aristóteles, Platón o el gran Gamaliel. Pero el Señor en su misericordia mandó a su único hijo a que nos enseñara, hermano. Y el ministerio de Jesús consistía en predicar la palabra y enseñar. Enseñar, hermano. El primer líder, hermano, que comienza a predicar el evangelio después de 400 años de oscuridad en el pueblo de Israel era Juan el Bautista. Y dice la palabra del Señor que este gran líder, hermano, comenzó a preparar el camino al que había de venir, porque la promesa había sido dada, que usted y yo íbamos a ser salvos mediante la sangre de Cristo Jesús. Hermosa, hermano, la elección incondicional. Nosotros sabemos, hermano, cómo el Señor nos elige a nosotros, mediante su único Hijo, Cristo Jesús. Y el Señor, hermano, siempre ha estado tan interesado en salvarnos. Pensaba yo en tiempos de Jeremías, se le conoce como el profeta llorón. Pero era triste, hermano, en tiempos de Jeremías, que Jeremías le tocó predicar a un pueblo con oídos sordos. Y por eso lloraba el profeta de Dios, porque le dolía en su corazón que él hablaba una y otra vez, y el pueblo no se convertía de sus malos caminos. Muchas veces así nos ha pasado a nosotros. Nos han enseñado estudios buenos, la deidad del Espíritu Santo, la deidad de Cristo, pero no sabemos hablar todavía. No sabemos. Y pareciera que como que le predicamos, y muchas veces, hermano, como que fuéramos el pueblo de Israel. Muchos dicen que ese pueblo fue un pueblo rebelde, un pueblo aquí, pero no nos miramos muchas veces a nosotros. Porque estos ojos ven para afuera, pero no para adentro, hermano. Pero es hermoso, hermano, cuando nosotros comenzamos a ver, en lugar de criticar, cómo estamos viviendo la palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca. Ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. No importa, hermano, que otro se quede, que otro se vaya, lo que quiera hacer, usted y yo sigamos a Cristo, hermano. Él es el modelo a seguir. Él es el modelo, hermano. Usted no se ande fijando en ningún otro más, sino en Cristo Jesús, el actor y consumador de nuestra salvación. Y entonces, hermano, Jeremías, conocido como el profeta llorón, porque lloraba Jeremías y le enseñaba a este pueblo. Y este pueblo no quiso, hermano. No quiso obedecer. Y pasaron los otros profetas, mayores y menores. Y entonces el Señor se enojó con este pueblo, porque era un pueblo de dura cerviz. No entendía la palabra de Dios, no entendía la misericordia. El Señor le dio muchas batallas, lo había librado de la muerte, pero este pueblo no quería, hermano. Y pasaron 400 años sin palabra. Eso es triste cuando el Señor, hermano, lo deja a uno sin consejo sabio a tiempo. Como cuando nuestros padres los decían, bueno, entonces ya no te digo nada y veas qué haces. Se siente feo, hermano, uno siente que lo han dejado a la deriva, que no tiene padre, no tiene esa autoridad, y que se puede equivocar y que nadie va a estar con uno. Así siente uno, hermano. No sé si a usted le pasó alguna vez. Pero el Señor en su misericordia, hermano, después de 400 años, levanta a Juan el Bautista a prepararle al camino al Cordero de Dios. Y después, hermano, que fíjese, hermano, que uno
por decir la verdad, a veces cae un poquito mal, hermano. Casi que a nadie le gusta que le digan la verdad, casi no le gusta que lo digan la verdad. Porque decir nosotros sí, ¿verdad? Pero que lo digan no mucho, hermano. Como que no la digerimos mejor. Pero fíjese, hermano, que es bien bonito cuando uno se hace una autocrítica a uno mismo. Y entonces, hermano, este gran mártir de Jesús le decía a Herodes: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y él era como una espina en el zapato, hermano, como una piedra en el zapato, y le decía la verdad el gran líder. Y Herodes, hermano, lo echó en la cárcel, lo metió preso y lo mandó a decapitar. Pero cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice la palabra de Dios, en el capítulo 4 de San Mateo, comienza Jesús su ministerio. Y dice que el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Había venido la luz, hermano, la luz de Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El salmista dice: porque lámpara y lumbrera es a mis pies tu palabra. Cuando vivimos la palabra de Dios, andamos en luz. Y lo asentado en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hermano. Había un pueblo que estaba muerto, como estaba usted y yo en el mundo. Estábamos condenados, todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había ni un justo, hermano, no había quien buscara a Dios. Estábamos destituidos y no los merecíamos más que el infierno, porque habíamos pecado contra Dios. Pero Él quiso, hermano, mandar a su único hijo, y desde entonces comenzó a Jesús a predicar y comienza a inaugurar, hermano, la gran salvación suya y la mía. Y comenzó a decir Jesús: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía la salvación de los gentiles. Venía, hermano, esa nueva era, inauguraba el reino de Dios. Pero fíjese, hermano, que me llama la atención cuando Jesús pasaba por el mar. Ve a dos hombres que estaban trabajando. Fíjese, hermano, que el Señor nunca llama a haraganes. Si usted lee la palabra de Dios, el Señor nunca llamó a alguien que estuviera durmiendo. Siempre llama a gente trabajadora, hermano. Y dice que vio, hermano, a Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y mire qué hermoso, hermano, cuando la gente presta oído a la voz de Dios. Cuando nosotros le damos oído a la palabra de Dios. Porque muchas veces quisiéramos que el Señor nos hable audible. Pero y esta es la palabra de Dios. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermano, y esta es la palabra de Dios. Si usted y yo la leemos y la vivimos, andamos en luz. Si la vivimos, hermano, y la aplicamos a nuestras vidas, hay vida eterna, hermano. Y entonces el Señor, hermano, le dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pero mire que estos hombres al instante dejaron las redes y siguieron al maestro. Ellos no sabían para dónde iban. Ellos no pensaron en más nada, sino en hacer la voluntad del maestro. Y comenzaron a seguirlo. Y más adelante dice que volvió a haber otros dos que estaban remendando sus redes. Estaban trabajando también. Y los llamó. Y al instante dejaron sus redes y le siguieron. Trabajando, hermano. No llamó a nadie que no estuviera trabajando. Nunca llamó a nadie, hermano, que estuviera sentado en el parque haciendo nada. No, el maestro siempre llamó a gente trabajadora que quiera hacer bien las cosas, hermano. Como usted y como yo, amén. Por eso estamos en este lugar. Es que no estamos aquí de paseo, de vacación. No, estamos aquí, hermano, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Aquí no estamos, hermano, porque por casualidad, porque alguien se inventó y nos invitó. No, hermano, estamos aquí porque el Señor nos ha salvado de la muerte. Y Él tiene un propósito con usted y conmigo. Y entonces dice la palabra del Señor que recorría Jesús toda Galilea, enseñando. Mira, hermano, que el ministerio del maestro fue enseñar. El maestro, hermano, no usaba tanta escatología, tanta teología, hermano. El maestro usaba un lenguaje para todo público, para que le entendiera. Para que le entendiéramos, hermano. Muchas veces nosotros lo confundimos, pero el maestro era claro, específico.
Y dice que comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos. Y les trajeron todos los que tenían enfermedades, hermano. Los endemoniados, los que tenían dolencia, los lunáticos, hermano. Porque hay gente que por gusto anda enojada. Hay gente que por gusto se enoja, hermano. Y fíjate que enojarse por gusto, mire, es ser lunático, es la palabra. Y dice que le trajeron los bravos al maestro y le quitó la locura que tenía. Y entonces, hermano, el maestro sanó. Y la palabra que leímos, hermano, el discurso del Monte de los Olivos comienza en el capítulo 5. Y el maestro, hermano, viendo la multitud, después que había enseñado, que había predicado, hermano, vio la multitud que le seguía. Y viendo la multitud subió al monte, subió a la ladera, a la colina, hermano. Fíjate que el maestro no tenía un micrófono como este, no estaba parado en un púlpito. El maestro subió a la colina. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mire, hermano, que todo que quiere saber más se tiene que acercar a Jesús. Los que queremos ser salvos los tenemos que acercar más a Jesús. Porque estaba la multitud, pero solo sus discípulos se le acercaron. Tenían hambre estos discípulos, hermano, de aprender. Y entonces dice la palabra del Señor que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Fíjese, hermano, que cuando la ley fue dada en el monte de Sinaí, había un ambiente de terror, habían truenos, relámpagos, hermano, y una voz como de bocina, y aquella gente atemorizada, hermano, y no hallaban qué hacer, y le decían a Moisés, mejor habla tú con nuestro Dios para que no muramos. Estaba afligida la gente que el Señor los podía matar. Pero aquí, hermano, dice la palabra que el Cordero abriendo su boca les enseñaba diciendo, aquí todo era paz, hermano. Aquí era hermoso este ambiente para aprender. Aquí estaba para sentarse uno y comenzar a tomar nota de lo que el maestro iba a hablar. Y entonces, hermano, comienza y les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero pobre en espíritu, hermano, no es el haragán. No es aquel hermano que piensa que es humilde, como decía el hermano pastor. No. O pobre en espíritu no es aquel que no le gusta hacer nada. No, hermano. Pobre en espíritu es aquel que pasa orando, ayunando, leyendo la palabra, que ha entendido que separado de él nada puede hacer. Ese es el pobre de espíritu, hermano. Porque nosotros sabemos que separados de Dios nada podemos hacer. Y entonces, hermano, el Señor dice, bienaventurados, o sea, dichosos, 3 veces feliz. Hay una bonanza allí, hermano, de bienaventuranza de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el maestro, hermano, les da 9 bienaventuranzas en este capítulo 5. Pero me llama la atención, hermano, la del verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos tenemos hambre y sed de justicia? Porque es que, hermano, si no tenemos hambre y sed de justicia, hermano, estamos en problemas con el maestro. Porque la palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ella tenéis la vida eterna. Y es por eso muchas veces que nosotros vienen problemas en nuestra vida y nos ponemos a llorar y no tenemos luz, porque no leemos la palabra de Dios. Y si la leemos, no la practicamos. Y pareciera, hermano, que nos hablan y nos dicen, hermano, pero el Señor en su misericordia siempre nos está mandando palabra. Y aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ser saciado en el Señor, eso es hermoso, hermano. Eso es único. Eso es como estar en el churrasco, hermano, cuando usted vaya y come bastantito. Así mero es estar saciado en el Señor. Es que eso es bueno, hermano, estar saciado. Usted tiene hambre, se levanta a las 3 de la mañana a orar y usted anda bien alegre porque está saciado de palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuánto estamos saciados? Nuestro hermano pastor nos ha dado un estudio bien bonito, hermano. Hermoso, deidad de Cristo, deidad del Espíritu Santo, pero ¿cuánto lo sabemos de memoria? Y pareciera que estuviéramos en tiempos de Jeremías, que no queremos aprender. No tenemos hambre. Pero viene un día, hermano, donde vamos a dar cuenta. Y si el Señor nos habla es porque en su misericordia Él no quiere que nos quedemos en ese gran día del arrebatamiento. Él no quiere, hermano. Muchos dicen, no, es que no viene, y eso lo decían desde que yo estaba joven. Pero
el Señor no retarda su promesa, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a buscar de Dios cada día. Y sigue la otra, hermano, que me gusta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque muchas veces, hermanos, somos buenos para criticar, para inventar, y no estamos seguros cuando vamos a hablar, y pensamos que el otro está haciendo esto, y a veces no es nada de eso. Dice Proverbios 16, que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No es con mi cólera, no es con mis locuras, no, es con el temor de Jehová. Porque muchas veces somos prestos para condenar, somos jueces y verdugos a la vez. Y muchas veces, hermanos, condenamos y no tenemos misericordia, olvidándonos, hermanos, que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Y la palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Y entonces, hermano, la palabra sigue. Hasta el versículo que leímos, comienza, hermano, y el Señor en el capítulo 7, 24, hermano, el Señor les hace una comparación después de haberles enseñado sobre el divorcio, sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre el amar a los enemigos. Entonces el Señor, hermano, aquí les hace, aquí termina el discurso del Monte de los Olivos, aquí termina. Y les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. No cualquiera que la lee, no cualquiera que la anda abajo del brazo, no el que las enseña, no solo que las predique, no, que la ponga por obra, hermano, que la viva, porque si no es como metal o címbalo que retiñe, hermano. Que la viva, hermano, porque muchas veces, hermano, la sabemos pero no la vivimos, la hablamos pero no la practicamos. Y la palabra dice, sed pues hacedores y no tan solamente oidores. Y es que, hermano, usted y yo debemos estar bien conscientes si estamos viviendo la palabra de Dios. Porque es que el evangelio, hermano, produce seguridad. Es por eso que ahora el mundo, hermano, camina con pasos agigantados a la tragedia, al dolor, a las lágrimas. Pero nosotros tenemos paz, hermano. Porque el evangelio da seguridad. Pero si alguno de nosotros está afligido, tiene que arrepentirse, hermano. Porque Dios no va a cambiar su programa. El programa de Dios va a seguir, sea como sea, va a seguir, hermano. Y usted y yo tenemos una opción, vivir la palabra de Dios y ponerla por obra, aplicarla a nuestra vida cada día. Y entonces el maestro aquí les pone, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. Y el maestro aquí nos está diciendo, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre inteligente, sabio, versado en la palabra de Dios, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Imposible que no vengan tropiezos al cristiano. Imposible, van a venir. Van a venir en cualquier momento, hermano. Van a venir. Y es por eso muchas veces que el enemigo, hermano, nos ataca. Y a veces, hermano, bajo la voluntad, hermano, de todo pasa, hermano, bajo la soberanía de Dios. Porque Dios sabe hasta cuándo le dice a Satanás, hasta aquí vas a llegar. Y de allí no pasa Satanás. Está limitado. Pero que va a venir, hermano, porque dice que vuestra fe será pasada por fuego, hermano. Como el oro que aún siendo perecedero es pasado por fuego, así será probada vuestra fe. Así será probada, hermano. Y entonces, hermano, el maestro decía, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa.
Se vino una tempestad, hermano, un huracán o un terremoto y pegó fuerte contra aquella casa. Y no cayó. Y no cayó, hermano, la casa. Porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Porque este hombre, hermano, este hombre era prudente y se había fijado bien dónde había fundado su casa. No había construido en vano, no había construido en el aire. Pero más abajo, hermano, pero cualquiera dice que me oye estas palabras y no las hace. Le compararé a un hombre falto de entendimiento, dice otra versión. A uno falto de entendimiento. A uno que como que no tiene sus 5 sentidos bien. Así dice la palabra, hermano, así en otras versiones o en el diccionario. Entonces dice, le compararé a un hombre insensato. O sea, aquel que, hermano, que para actuar es rápido y se enoja por una media cosa. Y anda bravo muchas veces y peleando, y como es rápido para actuar, así es. Y entonces, hermano, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, hermano. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Porque muchas veces, hermano, oímos pero no vivimos. Aquí el maestro nos está diciendo que hay quienes que oyen la palabra y la toman. Hay otros que no, hermano. Pero cuando el maestro terminó esta palabra, la gente se admiraba y decían, wow, cómo habla el maestro, este predicador o este profeta, porque ni creían que era el Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, hermano, la gente dice que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es que muchas veces así somos nosotros, hermano, o muchas personas que aman la buena palabra y dicen, wow, qué mensaje se mandó el pastor ahora, pero no pasamos de lo mismo. A veces por aquí lo entra, hermano, y pareciera, hermano, que como que no atendemos la palabra de Dios. Pero, y dice que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermano. No como aquellos que pretendían enseñar y no vivían. Y el Señor les tuvo que decir más adelante, sepulcros blanqueados. A la verdad, por fuera les dice ustedes, el Señor fue duro con ese tipo de personas, hermano, porque sabían hacer lo bueno y no lo hacían. Y la palabra dice, hermano, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me recuerdo, hermano, me viene a memoria la prédica del domingo. Y decía, hermano, que muchos dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Ese fue el mensaje, esa palabra hermosa, hermano. Pero que no nos pase como estas personas, hermano, que solo se admiraban de la buena palabra y les gustaba oír a ellos quizás cosas profundas de la Biblia. Y solo se admiraban. Pero en esta noche, el Señor, hermano, primeramente habló a mi vida con esta palabra. Que lo que hablo lo tengo que vivir. Lo que aprendo lo tengo que vivir y ponerlo por obra. Porque Dios no está jugando, hermano. Nosotros podemos jugar con todo tipo, con otras cosas, menos con la palabra de Dios. Hay que ponerla por obra. Hay que ponerla por obra, hermano. Cerremos nuestros ojos. Oremos al Señor. Padre, tú que habitas en las alturas, Señor amado, tu palabra ha sido predicada, Señor. Hablaste a mi vida, Señor amado. Muchas gracias, Padre, porque tú no te complaces en que nadie perezca, Señor. Muchas gracias, Señor. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre, para que un día nos presentemos ante ti como un varón aprobado, Padre. Como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Danos fuerza, Señor amado, para seguir adelante y un día, Señor, confiadamente darte cuentas para vida eterna, Señor.
Muchas gracias, Señor. Gracias por tu buena palabra, Señor amado. Ahora, Padre, yo te pido que me ayudes a vivirla, Señor. Que nos ayudes a todos, Señor amado. No hay hombre que no falle, Señor amado, pero que cada día nuestros errores sean diferentes, sean menos, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor amado, todos estemos dispuestos, Padre, a oír la voz, esa trompeta, Señor amado, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, e irnos a gozar a la boda del Cordero, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice nuestra familia, Señor. Dios de misericordia, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén y amén.